Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la organización por invitarme a participar en estas jornadas. Es un placer estar aquí en Fuerteventura. Bueno, los datos y los resultados que vamos a exponer nosotros en esta ponencia corresponden o se enmarcan en un proyecto que promueve y desarrolla y financia el Cabildo de Fuerteventura, particularmente su área de medio ambiente, que se desarrolla entre febrero de 2022 y 2023, en los que intentamos evaluar cuál es la salud del suelo de los palmerales de Fuerteventura y paralelamente contestar algunas preguntas que nos hacíamos sobre ese estado de conservación. Esas preguntas las he resumido aquí en 4. Esas preguntas se resumen en estas 4. En primer lugar, ¿qué caracteriza a los palmerales de Fuerteventura y los hace diferentes a otros palmerales de otras partes del archipiélago? En segundo lugar, ¿cuáles son las tasas de mortalidad que hay en los palmerales de Fuerteventura en la actualidad? Si hay unas tasas de mortalidad altas, ¿cuáles son las causas que están detrás de esa degradación? Y por último, intentar plantear cuáles son las potenciales soluciones que podemos llevar a cabo para revertir o al menos atenuar esos procesos de degradación. Bueno, pues con el relato que conforman estas 4 preguntas voy a pasar directamente a exponer los resultados más relevantes que hemos encontrado. En una primera aproximación cartográfica, lo único que hacemos es zonificar los palmerales de Fuerteventura, particularmente aquellos palmerales que se consideran naturales o rurales, y zonificamos 56 palmerales, sobre todo en la zona centro-sur de la isla. Para cada uno de ellos elaboramos una ficha descriptiva donde recogemos diferentes atributos que van pues, desde la densidad de las palmeras, qué figuras de protección hay en ese territorio, aspectos geomorfológicos y fundamentalmente qué tipologías de suelo hay en cada uno de esos palmerales. Podemos destacar 2 aspectos relevantes de lo que obtenemos en esa primera fase del estudio. En primer lugar, que el 89% de los suelos de Fuerteventura, de los palmerales de Fuerteventura, se desarrollan solamente en 2 tipologías de suelo. Se las he puesto ahí, son los fluvisoles y los calcisoles. En términos generales, suelos que tienen un potencial productivo muy bajito, asociado sobre todo a los bajos contenidos de materia orgánica que hay en los mismos. El segundo punto importante a destacar es que en Fuerteventura existe un vínculo muy estrecho entre los palmerales y los sistemas de gavia. 7 de cada 10 palmeras se desarrollan en el entorno de los palmerales, por lo tanto es un vínculo que vamos a tener que tener presente y al que volveremos a lo largo de esta charla. Ustedes saben que las gavias son sistemas muy efectivos en aprovechar el agua de escorrentía, esa agua que circula sobre la superficie del terreno después de las lluvias, ¿no? Y lo que hacemos es llevar esa agua a parcelas rodeadas de muros de tierra donde dejamos que infiltre, percole y humecte las partes bajas del perfil, quedando ahí almacenado y disponible para plantas con sistemas radiculares más o menos profundos como pueden ser las palmeras. Entonces creo que esos son 2 aspectos diferenciadores de los palmerales que hay que tener muy en cuenta. Pasamos a la segunda pregunta, a la segunda cuestión. ¿Cuáles son las tasas de mortalidad que hay en la actualidad en los palmerales de Fuerteventura? Nos hemos centrado en un palmeral, creo que emblemático para Fuerteventura, como el palmeral de Madre del Agua. Este palmeral tiene una serie de características que nos venían muy bien para las cosas que queríamos de alguna manera testar en ese territorio. Una parte del palmeral tiene agua y también hay pozos abiertos que nos permiten... ¿Sí? También hay pozos abiertos que nos permitían estudiar las aguas subterráneas que hay en ese territorio. Bueno, pues lo primero que hicimos es pie a tierra, ¿no? Caminar todo el palmeral y contar las palmeras una a una y georreferenciarlas. En ese palmeral hay 487 ejemplares. De esos 487 ejemplares, el 31,2% ya ha muerto. Un porcentaje también relevante, en torno al 16%, son palmeras que tienen ya solamente unas poquitas hojas activas desde el punto de vista fotosintético, es decir, que son palmeras que están también ya en un estado crítico, ¿no? Nos queda entonces el 53% restante del palmeral que creemos
que podría responder de una forma más o menos rápida a cambios ambientales hacia mejores condiciones o a cambios inducidos por la actividad antrópica que puedan mejorar esos condicionantes. Ahora bien, esa mortalidad, esa mortalidad no es la misma en todo el territorio del palmeral, ¿no? Lo que hemos hecho es sectorizar ese palmeral atendiendo fundamentalmente a las tipologías de suelo que hay en cada parte del territorio. Y lo hemos dividido en 6 sectores. Un primer sector, que sería el del barranco donde está el manantial, que tiene suelos arenosos de poca profundidad. 3 sectores, que serían el sector 3, 4 y 5, que son sectores que corresponden a suelos de gavia, es decir, gavias que han tenido un uso más o menos diferenciado, un uso agrícola más o menos diferenciado a lo largo de la historia, con suelos muy profundos, de texturas más o menos finas. Y luego 2 sectores que hemos denominado sectores de ladera, que sería el sector 2 y el sector 6, donde nos encontramos suelos muy pedregosos, que tienen un espesor no muy grande y que a cierta profundidad en el perfil del suelo hay capas de material completamente impermeable, ya sea por carbonatos cálcicos, por yesos o simplemente porque nos encontramos el material que forma parte del complejo basal de la isla, un material masivo completamente impermeable. Bueno, pues vamos a ver si la mortalidad en cada uno de esos sitios ha sido la misma. En el sector del manantial la mortalidad está en torno al 6%. Podemos considerarla una mortalidad, digamos, normal para una población arbórea, ¿no? Una comunidad arbórea. En las zonas de las gavias, la mortalidad varía entre un 8,7% y un 18,9%. Mientras que en las zonas del sector 2 y sector 6, que son zonas asociadas íntimamente a infraestructuras de transporte del agua desde el manantial hacia otras zonas del palmeral para el desarrollo de cultivos en el momento en que había ahí actividad agrícola, pues ahí la mortalidad varía entre un 50% y casi un 100%, es decir, que casi todas las palmeras en ese sitio han muerto. Esa mortalidad diferenciada en esos diferentes ambientes es lo que nos va a permitir ahora estudiar cuáles son las causas que pueden estar detrás de esa degradación. Y así entramos entonces a esa pregunta 3, ¿qué puede estar causando esa mortalidad tan elevada? Hemos dividido las potenciales causas en 2 grupos. Por un lado, los factores bióticos o biológicos, pueden ser las plagas y las enfermedades, o la senescencia, es decir, que las plantas mueren simplemente porque son viejas y cumplen su ciclo biológico. Y por otro lado tendríamos factores más relacionados con el estado del suelo, que serían factores abióticos, ¿no? Ahí entraría pues la falta de agua, como el estrés hídrico, la falta de nutrientes o aspectos de toxicidad, que en el caso de las regiones áridas, sobre todo insulares, pues está siempre asociado a la salinidad de los suelos y de las aguas. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos y vamos a ver si consideramos que lo podemos meter en esa ecuación que nos puede explicar las altas tasas de mortalidad. Vamos a empezar por estos factores abióticos, ¿no? Y a partir de aquí vamos a trabajar siempre mostrando primero qué pasa en los suelos. Si medimos parámetros edáficos, hasta 18 diferentes hemos medido, y luego vemos si eso tiene un reflejo en las plantas, ¿no? Midiendo respuestas ecofisiológicas, que no son más que parámetros que podemos medir en las plantas y que responden de una forma más o menos rápida a cambios ambientales que ocurren en su entorno. 12 respuestas ecofisiológicas hemos medido. Y siempre vamos a comparar lo que ocurre en los suelos del manantial, donde no tenemos mortalidad, la zona de las gavias, donde tenemos una mortalidad media, y la zona de las laderas, donde la mortalidad es muy alta. Si pensamos en el estrés hídrico, lo primero que tenemos que hacer es medir cuánta agua hay en el suelo. Vemos en este gráfico que el contenido de agua en el palmeral o en el sector del manantial es un contenido de agua muy alto, entre el 30 y 40%, es decir, no es esperable que las plantas ahí tengan problemas de agua. En cambio, en las gavias, ese porcentaje de humedad baja hasta casi un 10%. Conforme baje la cantidad de agua que tenemos en el suelo,
la planta va a ver más dificultado su toma porque el agua va a estar retenida a unas presiones mayores y la planta tiene que invertir más energía para tomar esa agua. En las laderas ya esa situación se vuelve dramática, tenemos un 5% de humedad, es decir, un suelo completamente seco que no es capaz de proporcionar agua a la planta. ¿Eso tiene un reflejo en las plantas? Pues es esperable, ¿no? Para eso lo que hacemos es medir el potencial hídrico. Es una medida que hacemos en las hojas de las plantas y que nos va a indicar cómo de hidratada está la planta, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea ese potencial hídrico, quiere decir que la planta está bien a nivel de agua, ¿no? De contenido de agua. En la zona del manantial, ese potencial hídrico es muy alto. Les he puesto aquí esta estrellita, son los datos que obtenemos en palmerales de La Gomera, que están en buen estado después de una época de lluvia bastante significativa. Es decir, las plantas en el manantial no tienen ningún problema de agua. En las gavias, sin embargo, ese potencial se reduce hasta casi menos 3,5. Nos está diciendo que la planta ya está teniendo muchos problemas para tomar agua del medio. Y en las laderas, pues esa situación se vuelve casi insoportable, ¿no? El potencial hídrico es muy bajito, la planta está completamente deshidratada. Por lo tanto, con estos datos y como esto está relacionado de forma directa con la mortalidad que hemos encontrado, pues podemos meter, digamos, en esa ecuación que explica la mortalidad el estrés hídrico de momento, ¿no? Parece que la falta de agua es importante. Vamos a pasar a ver qué pasa con el estrés nutricional. Las plantas, además de agua, necesitan nutrientes, alimento, podríamos decir, ¿no? Que tiene que conseguirlo del medio y lo consigue fundamentalmente a partir de la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica es quizás, digamos, el reservorio a medio largo plazo de nutrientes, porque se va a transformar en última instancia en los nutrientes que la planta va a tomar. Vemos como esa cantidad de materia orgánica en el manantial está en torno a 2,5, una cantidad de materia orgánica bastante adecuada para un suelo, o sea, ahí no tenemos problema. En las gavias se reduce un 1%, en las zonas de ladera a casi 0,5%. Nos está diciendo que es un suelo muy poco activo desde el punto de vista biológico y eso va a tener también un reflejo en cómo están las plantas, ¿no? Si medimos la cantidad de nitrógeno que hay en las hojas, y la palmera es una planta que responde rápidamente a cambios en los contenidos de nitrógeno en el medio, pues vemos como en el manantial esas concentraciones de nitrógeno en las hojas son adecuadas, disminuye en las gavias y disminuye de forma significativa en las laderas. Entonces podemos decir que en este caso, esa ecuación que explica la mortalidad tiene otro componente que es el del estrés nutricional. Tenemos ya un problema de agua, pero también un problema de nutrientes. Y vamos a ver el último caso, el de la salinidad. La salinidad es, junto con la erosión hídrica y eólica, uno de los problemas más importantes de degradación en los territorios áridos y particularmente en los medios insulares como los nuestros. Pues vemos como en el manantial el suelo tiene una salinidad en torno a 40 deciciem en metro. En algunos casos llega a 70 deciciem en metro. Para que se hagan una idea, el agua de mar tiene una salinidad en torno a 40 deciciem en metro. Es decir, que las palmeras ahí están viviendo en un suelo que tiene una salinidad que a veces es el doble de las sales que tiene el agua de mar. Y aparentemente están viviendo en unas buenas condiciones. En las gavias esa salinidad se reduce significativamente, sobre todo porque la gavia, cuando bebe y toda esa cantidad de agua infiltra en el suelo, produce un lavado de las sales, un sistema muy eficiente para controlar la salinidad de los suelos. En las laderas, sin embargo, volvemos a tener un incremento de la salinidad bastante significativo. ¿Quiere esto decir que las plantas o que las palmeras pueden vivir o no se ven afectadas por la salinidad? No, quiere decir que la palmera canaria, podemos decir palmera canaria, es bastante tolerante a la salinidad siempre y cuando tenga un medio con alta cantidad, alta concentración de agua. Pero que cuando reducimos esa cantidad de agua, la salinidad se convierte en un factor todavía más negativo, porque va a obligar a la planta a ejercer, digamos, o a aportar más energía para tomar el agua, ¿no? Lo que hacemos con la salinidad, si tenemos poca agua, es que incrementamos esa sequía fisiológica que sufren las plantas, ¿no? ¿Tiene eso un reflejo en las plantas? Bueno, pues lo medimos con un parámetro que son las antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes que las plantas generan para
de alguna manera contrarrestar los estados de estrés que pueda estar viviendo, abióticos o bióticos. Y vemos como en el manantial las concentraciones de antocianina son muy bajitas, nos quiere decir la planta no está nada estresada, está muy bien. En las gavias eso se incrementa por 2 y en las laderas se incrementa por 3. Por lo tanto, nos está diciendo que en esas zonas de laderas la salinidad sí que juega un papel también importante. Y por tanto, lo podemos meter en esa ecuación de la que estábamos hablando. Estrés hídrico más estrés nutricional más salinidad. Nos quedaría ya solamente los factores biológicos, los primeros que pensamos cuando vemos que las comunidades vegetales lo están pasando mal, por decirlo de una forma, digamos, normal, ¿no? Hemos hecho una prospección en campo y hemos detectado 9 organismos diferentes que pueden afectar a la salud de la palmera, centrándonos solamente en el palmeral de Madre del Agua. Pero en ningún caso el grado de afección por ese organismo se puede considerar un estado de plaga, es decir, se afecta a plantas de forma individual y no de forma general a las poblaciones. Por lo tanto, no parece que las plagas sean un elemento importante a tener en cuenta para el mantenimiento y la conservación de ese palmeral. Por lo tanto, no lo vamos a meter en esa ecuación de mortalidad y nos quedaría la senescencia, es decir, las plantas se mueren porque son viejas o porque cumplen su ciclo biológico. Para hacernos una idea de cuál es la edad de las plantas, hemos utilizado una aproximación que puede ser la altura de las palmeras, ¿no? En términos generales, se considera que una palmera en el medio natural puede crecer 1 metro cada 7 u 8 años, aunque esas relaciones no son directas a lo largo de toda la etapa de crecimiento. Pero cuando hacemos eso para el palmeral de Madre del Agua, vemos que las palmeras, el gran porcentaje de palmeras está situado, son palmeras de más de 10 metros, cercanas a ser centenarias, ¿no? Y algunas de 15, 20 o 24 metros, que son las palmeras más altas que medimos ahí. Hay como un desequilibrio en las poblaciones, es decir, tenemos mucha planta adulta y muy poquita planta joven, ¿no? De menos de 2 metros, que es la planta que aseguraría un rejuvenecimiento, un rejuvenecimiento del palmeral. ¿Por qué ocurre esto? Por varias razones. Primero, porque las semillas cuando caen y encuentran un sustrato como este no son capaces de germinar, pero las pocas que caen también son predadas por la herbivoría, por las cabras que en este palmeral pues campan un poco a sus anchas, ¿no? Y vemos como en algunas partes del palmeral, donde tenemos unos suelos con mejores condiciones, hay cierta cantidad de materia orgánica, los suelos están cubiertos, hay cierto contenido de agua, las semillas sí son funcionales, germinan y forman plántulas, esos brinzales que vemos a veces acumulados y protegidos en algunas partes, sobre todo debajo de los tarajales, pero las plántulas acaban siendo predadas también por las cabras. Por lo tanto, la falta de regeneración en el palmeral es un factor importante, pero no lo vamos a meter en esa ecuación porque vemos que las plantas que están muriendo son de todas las edades, ¿no? Si la senescencia fuera un factor importante, tendríamos un porcentaje muy alto de palmeras viejas que son las que están muriendo, y no es así. Hay palmeras de 5 metros que mueren, también palmeras de 2 metros, también palmeras de 4 metros, es decir, entonces la senescencia no parece un factor que podamos incluir, pero sí que tenemos que decir que es un factor importante cuando queremos hablar de la sostenibilidad del palmeral. Nos queda entonces la ecuación así, y ya voy casi acabando. Simplemente para resumir esta parte, si cogiéramos todos los datos que hemos generado, de plantas, de suelo, de agua, y los metiéramos en una tabla Excel y se lo damos a un software estadístico, les decimos, bueno, pues ponme en un plano dónde está situada la calidad de cada una de las palmeras del palmeral de Madre del Agua, nos haría una cosa así. Nos pondría en este lado, en este polígono en azul, las palmerales del manantial, nos pondría aquí en medio las palmerales de las gavias, las palmeras de las gavias, y nos pondría aquí las palmeras de eso que hemos denominado laderas. La salud de la planta se va a mover en ese sentido, es decir, desde aquí hasta las del manantial, que son las que mejor están. La salud del suelo se movería en el mismo sentido. Y enlazamos en este punto con el título que le habíamos puesto a esta charla, donde decíamos que el suelo
y la conservación de los palmerales era un binomio indisoluble. Es decir, la salud de los suelos y la salud de las plantas son dos cosas que van de la mano y de forma paralela en los ecosistemas terrestres. No podemos entender el uno sin el otro. Es decir, si no tenemos suelos sanos, no vamos a tener nunca comunidades vegetales sanas. De igual manera, si no tenemos comunidades vegetales sanas, no vamos a tener suelos sanos. Bueno, y nos queda por último hablar, creo que voy más o menos bien de tiempo, nos queda hablar solamente de la última pregunta que nos planteábamos, es decir, ¿qué podemos hacer para trabajar en estos palmerales? Bueno, hemos visto que son problemas complejos, que tienen diferentes componentes, que tienen muchas aristas diferentes, por lo tanto no podemos pensar en soluciones que son sencillas, sino soluciones que son también complejas, ¿no? No hay que trabajar con una sola técnica, sino hay que trabajar con un consorcio de técnicas que nos permita abordar los diferentes problemas que hemos detectado, ¿no? Hemos puesto aquí 4, digamos, grupos diferentes de áreas de actuación. El primero de todo tiene que ver con la recuperación de las gavias. En este territorio no nos podemos permitir el lujo de no recuperar unos sistemas que son tan eficientes en el almacenamiento de agua. Una gavia como esta, la que les muestro en la foto, cuando bebe, eso implica que de 2 millones a 3 millones de litros de agua van, por hectárea de terreno, van a penetrar en el suelo y van a quedar ahí almacenados. Eso es 200 a 300 litros de agua por metro cuadrado, suficiente para que casi cualquier comunidad vegetal pueda sobrevivir un año. Es verdad que las gavias no se llenan todos los años, pero nos vale con que cada 3, 4, 5 años tengamos un evento de llenado de este tipo, porque es mucha agua la que metemos en el territorio y que aprovechamos de esa manera. Entonces no se puede entender la recuperación de los palmerales en Fuerteventura si no recuperamos las gavias en los sitios en los que sea adecuado recuperarlas, ¿no? Luego tenemos un segundo factor, que es la introducción de nuevos ejemplares. Ese envejecimiento de las poblaciones de palmeras se tiene que contrarrestar poniendo nuevos ejemplares en el medio. La palmera es una planta muy agradecida a nivel de viverización, germina muy fácil, podemos obtener un montón de ejemplares a partir de plantas que sean genéticamente interesantes, ¿no? Pero ahora, no podemos llevar esas plantas al medio, abrir un hoyo, ponerle un poco de agua y marcharnos. Las cosas no se pueden hacer así, las hemos estado haciendo así mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos estado trabajando de la mano de la Consejería del Área de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en los últimos años es cómo podemos o qué cosas tenemos que hacer con las plantas cuando las llevamos al medio para aumentar la capacidad de supervivencia del establecimiento, el porcentaje de éxito de esas repoblaciones, ¿no? Hay 2 factores claves en los que no voy a profundizar porque no tenemos tiempo, pero uno de ellos sería intentar que las plantas que vayan al medio ya tengan unas comunidades de microbiota, es decir, bacterias, hongos, en el suelo que de alguna manera simulen o sean las que tenemos en los suelos sanos que nos quedan todavía en la isla. Ese proceso de inoculación es muy importante porque le vamos a dar a la planta una herramienta muy interesante para poder sobrevivir en el medio. Otra técnica es la fertilización localizada, que no es más que trabajar con fertilizantes orgánicos localizados en determinadas partes del perfil del suelo para de alguna manera direccionar y hacer que la arquitectura radicular vaya hacia los sitios donde a nosotros nos interesa que vaya para explorar de una forma más adecuada los recursos de suelo y agua y nutrientes que hay en el medio. Y nos quedarían 2 aspectos importantes. En algunos palmerales, como el de Madre del Agua, hay agua subterránea que podemos utilizar para riegos puntuales y por otro lado tenemos que en muchas ocasiones manipular la superficie del suelo para optimizar el agua, el balance hídrico, es decir, para aprovechar el agua de lluvia, aumentando la infiltración y disminuyendo la evaporación. Y tenemos que utilizar también enmiendas orgánicas que de alguna manera activen los procesos biológicos que hay o que tienen que ocurrir en los suelos. Les pongo un ejemplo con respecto a lo de las aguas subterráneas. Estas son la salinidad de las aguas del palmeral de Madre del Agua. En el manantial tiene una salinidad en torno a 4 decisiemens metros, una
salinidad alta, pero no muy alta. En los pozos que hay allí abiertos, la salinidad va hasta 12 decisiemens, una salinidad ya muy elevada. Por lo tanto, es un agua salina que tenemos que manejar de una forma determinada. Por eso les pongo aquí que más que la cantidad de agua que vayamos a poner es qué calidad tiene esa agua. No es lo mismo que vayamos a trabajar con un agua de mar desalinizada, que trabajar con un agua subterránea salina, que trabajar con un agua regenerada. Y tampoco es lo mismo en la forma en la que lo ponemos en el medio, es decir, en una zona con una demanda evaporativa tan elevada como la isla de Fuerteventura, no nos podemos permitir poner el agua en la superficie del suelo, eso es alimentar la evaporación. Entonces hemos desarrollado algunas técnicas, como este esquema que les pongo aquí, que es muy sencillo, y que hemos bautizado como columna lítica, que no es más que hacer un hueco en el suelo, llenarlo de piedras, las rocas no tienen capacidad de retención de agua, y ahí aplicamos el agua, de manera que de forma inmediata tenemos el agua a 50 o 60 centímetros de profundidad en el perfil, donde queda parcialmente protegida de la evaporación y queda disponible para las plantas. Con respecto al último aspecto ya, referente a la aplicación de enmiendas orgánicas y las coberturas de suelo, en un proyecto que hemos desarrollado en la isla de La Gomera en los últimos 2 años, tratamos las palmeras que están en un estado más o menos de estrés hídrico importante, utilizando solamente enmiendas, que es lo que les señalo aquí, enmiendas orgánicas fabricadas con estiércol de cabra e incorporadas en los primeros 40 centímetros de suelo. Y sobre eso le colocamos capas de material vegetal fabricados del propio material de la palmera, pero triturado, ¿no? Hacemos un acolchado, ¿no? ¿Qué conseguimos con eso? Modificar completamente el régimen hídrico, de manera que en 2 años hemos conseguido un 90% de incremento en la cantidad de agua que tenemos en el suelo, es decir, casi hemos doblado la cantidad de agua que hay en el suelo, y hablando solamente de agua de lluvia, no estamos regando en estos palmerales. Al mismo tiempo hemos incrementado la actividad biológica de los suelos en un 100%, es decir, hemos puesto en marcha todas esas cadenas tróficas que estaban de alguna manera aletargadas por la falta de carbono orgánico y de materiales lábiles que esa microbiota podría utilizar. Y las plantas han tenido o nos han mostrado una respuesta en esos 2 años. Han incrementado su actividad fotosintética en un 25%, nada menos. Es decir, tenemos plantas más vigorosas y que seguramente van a ser capaces de enfrentarse de una manera más óptima a los cambios que les espera, que van a ser muchos. Bueno, pues con esto yo voy acabando simplemente la parte de las conclusiones, 2 conclusiones claves. Yo creo que con este estudio lo que hemos hecho es de alguna manera confirmar que existe un problema de conservación en los palmerales de Fuerteventura, asociado a esos problemas que les había hablado, y que las propuestas de actuación, que las hay, son posibles, pero que tienen que estar de alguna manera englobadas en un proceso de conocimiento científico. Es decir, tenemos que generar datos para que las soluciones que planteemos tengan más probabilidades de éxito. Esto no tiene ningún interés partidario de ningún tipo, sino que las posibilidades de éxito serán mayores cuando sean prácticas que están de alguna manera apuntaladas por datos científicos. Bueno, y termino con esa foto que me ha cedido mi amigo Jacobo Negrín de las gavias bebidas en Antigua con palmeras, esperando que, bueno, pues entre todos en los próximos años podamos contribuir al mantenimiento de estas poblaciones vegetales que son tan importantes para Fuerteventura. Muchas gracias.